Con la palabra extraperlos nos referimos muchas veces a cosas como chanchullos, como fraudes, cosas así, ¿no? La palabra extraperlos se empleó muchísimo en la posguerra española, ¿no? Era un poco cuando la gente iba al extraperlo, los extraperlistas que se llamaban, ¿no? Que era conseguir productos en una comunidad, en un territorio y venderlos en otros, pues bueno, saltándose los impuestos, saltándose las tasas, etcétera, para conseguir algo de dinero en aquella época de hambre, ¿no? Pero la palabra extraperlo viene de Holanda. Son los apellidos de tres empresarios holandeses. Y con estos tres apellidos se montó la palabra extraperlo. Porque montaron una máquina. ¿Qué máquina era el extraperlo? El extraperlo era una ruleta. Era una ruleta de 13 números que habían creado estos empresarios holandeses y era una ruleta manipulada. Tenía un botón por debajo. Y era la banca, el casino, quien decidía el número que salía en la ruleta. Era un fraude total y una máquina totalmente ilegal. Vamos a contar un poco cómo se introdujo en España y lo que pasó, que llevó a la dimisión del primer ministro español de la convocatoria de elecciones en 1936. Os dejo con el vídeo. Acordaros de suscribiros y darle me gusta. En el año 1935, los juegos de azar, especialmente la ruleta, estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, en la época de 1930 se popularizaron numerosos modelos de pseudo-ruletas que funcionaban alegremente en los grandes casinos de toda Europa. Los empresarios Daniel Strauss, que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español, Perlovich y Lowan, volvieron su atención hacia España. Ellos eran holandeses. En Madrid, el gobierno estaba formado por una alianza de partidos de centro-derecha y varios miembros del Partido Radical de Alejandro Lerroux se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del extraperlo. A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el casino de San Sebastián de Guipúzcoa. Varios personajes de la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización a cambio de un porcentaje en el negocio. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, recibiría el 25% de los beneficios, Juan Pichipón un 10%, Aurelio Lerroux, sobrino de Alejandro Lerroux, Miguel Galante y el periodista Santiago Bernadel un 5%. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de Gobernación Rafael Salazar, Juan Pichipón se habían comprometido a hacerle llegar un soborno de 100.000 pesetas y otro soborno de 50.000 pesetas para el director general de Seguridad, José Valdivia y García Borrón. El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento, pues la rueda se controlaba mediante un botón, y por lo tanto la banca ganaba siempre que ella lo deseaba, lo que no impidió que funcionara también en el Hotel Formentor de Mallorca, donde luego también fue prohibido. El escándalo del extraperlo salió a la luz pública en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, en la que exigía una indemnización por los gastos de instalación del juego, popularmente conocido como extraperlo, en los casinos de San Sebastián y Formentor, y por los sobornos que decía haber pagado a los políticos del Partido Republicano Radical, y a familiares y amigos de su líder Alejandro Lerroux. Alcalá Zamora recibió el dossier completo, con toda la trama de corrupción que le envió Strauss, a principios de 1935, y se lo enseñó a Lerroux, que entonces era el presidente del gobierno. Pero este no le dio importancia, y al parecer le dijo que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss. Tras la crisis del gobierno que se produjo a mediados de septiembre, en que Lerroux renunció a seguir encabezándolo, según el historiador Gabriel Jason, porque Alcalá Zamora lo obligó a dimitir al conocer el dossier de Strauss. El presidente de la República, a comienzos de octubre, trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical cedista, presidido por Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que en el caso fuera debatido en las Cortes, donde se formó una comisión parlamentaria. El dictamen de esta comisión parlamentaria
Señaló que habían existido actuaciones que no se ajustaron a la autoridad, a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen. El 20 de octubre de 1935, las Cortes votaron la culpabilidad de los 8 acusados por la comisión, excepto Salazar Alonso, exministro de Gobernación, que fue quien firmó el permiso. Todos ellos eran destacados miembros del Partido Radical: Juan Pichipón, Cifrido Blasco Ibáñez, Aurelio Lerroux y Eduardo Benzo, que había gestionado el permiso. José Valdivia y García Borrón, Miguel Galante y el periodista Santiago Bienardel también estaban complicados. Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno. Otros republicanos radicales salieron salpicados en la denuncia de Strauss, como Emiliano Iglesias, Luis Tomar y Casas. Este caso de corrupción, junto con el que estalló poco después el denominado escándalo Nombella, supuso el derrumbe del Partido Radical, lo que puso fin al denominado bienio conservador. Tras celebrarse elecciones generales en febrero de 1936, estas fueron ganadas por el Frente Popular.